Y titulares como estos que ponemos en pantalla daban cuenta de la intención que tiene el gobierno, del testimonio del propio ministro de Justicia en relación a llevar adelante un referéndum, una consulta y fundamentalmente hacer cambios en la constitución política del Estado en lo referente a la justicia y a la designación de autoridades. Esto es precisamente lo que hoy nos motiva a llevar adelante esta entrevista con un abogado constitucionalista, hoy diputado de Comunidad Ciudadana, don Carlos Alarcón. Don Carlos Alarcón, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo recibió usted esta información, esta determinación por parte del gobierno? Muy buenas noches, Mauricio, y a través suyo un saludo cordial a todos los televidentes que siguen su programa. Bueno, la Alianza Comunidad Ciudadana, si usted se acuerda, hace un tiempo atrás ya hemos planteado formalmente al país que la única posibilidad de encontrar un escenario de paz social y de reencuentro entre todos los bolivianos es a través de una transformación radical de todo el sistema de justicia del país. Esto porque hay una enorme desconfianza ciudadana en el manejo de la fiscalía y de la justicia, especialmente de la justicia penal, pero también de la constitucional y de todas las áreas del derecho, porque los ciudadanos no perciben que tenemos un sistema de fiscalía y de justicia verdaderamente independiente, imparcial y de alta capacidad, tanto profesional como de trayectorias personales destacadas. Entonces, si no logramos hacer una renovación total del sistema de fiscalía y justicia a través de una reforma parcial a la Constitución, para ponerla en vigencia lo antes posible, respetando los procedimientos que establece la propia Constitución para una reforma parcial, no vamos a lograr tener paz social en el país y no vamos a lograr generar este escenario de reencuentro y reconciliación entre los bolivianos. Entonces, la agenda política más importante en este momento para el país pasa por esta transformación radical del sistema de justicia y nosotros ya tenemos una propuesta concreta, redactada específicamente en formato de articulado, que la vamos a hacer conocer en las próximas horas al país. Bueno, el ministro Lima ha manifestado que las reformas judiciales deben hacerse buscando la meritocracia y, por supuesto, retirando o eliminando este sistema de votación que se había registrado anteriormente para la conformación de aquellas importantes instancias judiciales. ¿Este es el camino? ¿Así debe ser? Nosotros estamos pensando en un camino, en un nuevo mecanismo en el cual intervengan varios actores institucionales y ciudadanos que tengan roles específicos, roles secuenciales concatenados, pero que la intervención de estas diferentes instancias nos lleven a ese resultado, de una justicia altamente confiable, independiente e imparcial. ¿Cuál es la propuesta que tenemos como la Alianza Comunidad Ciudadana? Primero, que en la fase de evaluación y calificación de los méritos debería intervenir un Consejo Ciudadano que represente al conjunto de la sociedad civil organizada. En este Consejo Ciudadano de Notables que estén representantes de los colegios de abogados, facultades de derecho de las universidades públicas y privadas del país, confederación de empresarios y de trabajadores, confederaciones de pueblos y naciones indígenas, instituciones de derechos humanos, las más representativas del país, y las asambleas de periodistas. Entonces, este conjunto de representantes conformarían este Consejo Ciudadano de Notables que se encargarían de la evaluación y calificación de los méritos de los postulantes. Y sobre la base de los mejor calificados, previo concurso público de méritos, presentarían ternas para cada cargo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Legislativa Plurinacional, que sería el segundo actor importante en este procedimiento, con 2/3 de votos, tendría que designar a las nuevas altas autoridades judiciales de esa terna presentada con los mejor calificados por este Consejo Ciudadano de Notables. Y la tercera intervención, para ratificar si este trabajo previo, tanto del Consejo Ciudadano de Notables como de la Asamblea Legislativa, ha sido bien o mal hecho,
intervendría el soberano a través de un referéndum de aprobación o de rechazo, donde votaría, a diferencia de la elección actual, votaría por planchas completas y cerradas, tanto para las altas autoridades judiciales como para el fiscal general y los fiscales departamentales, porque estamos planteando este mecanismo no solamente para las altas autoridades judiciales, sino también para el fiscal general y los fiscales departamentales. Entonces, creemos que esta secuencia y esta combinación de roles entre un Consejo Ciudadano de Notables que represente al conjunto de la sociedad civil organizada, una Asamblea Legislativa Plurinacional que con 2/3 de votos, de entre las ternas que les remite este Consejo Ciudadano, está obligada a designar a los mejores candidatos. Y el soberano que termina controlando este trabajo previo, si está bien o mal hecho, a través de un referéndum donde su voto es de aprobación o de rechazo, creemos que con esto podemos llegar a tener las altas esferas judiciales compuestas por los mejores profesionales del derecho y en el caso del Consejo de la Magistratura también de otras áreas de la actividad profesional. Es importante destacar, Mauricio, de que esto no serviría de nada si a la vez no va acompañada de una, como hemos llamado, declaración de vacancia de todos los cargos judiciales y fiscales, no solamente de estas altas cabezas, sino también de los niveles intermedios y los niveles inferiores, que se declararían en la reforma constitucional vacantes estos cargos y que los actuales operadores fiscales y judiciales se mantienen interinamente en estos puestos hasta que con el nuevo sistema de designación constitucional, una vez posesionadas las altas esferas judiciales, ya se encargarían estas nuevas esferas de designar a las intermedias y las inferiores para de esa manera completar totalmente la renovación del sistema fiscal y judicial en el país. Entonces, es un sistema que tiene dos componentes centrales: declaratoria de vacancia de todos los cargos fiscales y judiciales, interinato hasta la designación de las nuevas autoridades y un nuevo mecanismo constitucional para garantizar que las altas autoridades judiciales, que son las que a su vez van a designar las esferas intermedias e inferiores, sean los mejores operadores que el país pueda contar. Don Carlos, esto que usted acaba de describir paso a paso es la propuesta que tiene y que ha elaborado Comunidad Ciudadana. Va de la mano con lo que hoy en día propone el gobierno, que quiere abrir la constitución política del Estado para modificar estos temas a través también de una comisión de notables en los que estaría Rodríguez Bercé, José Antonio Rivera de Cochabamba y otros destacados abogados en el país. Hay una coincidencia en cuanto a que el único camino es una reforma parcial a la Constitución realizada de la manera más efectiva y más rápida posible, porque nosotros estamos convencidos como Alianza Comunidad Ciudadana que no podemos permitir que estos operadores que han representado una desconfianza ciudadana en muy alto grado se mantengan en sus cargos hasta el año 2023, cuando terminarían sus funciones. Entonces, con un cambio a la Constitución, no hay un problema jurídico en acortar este mandato. Ahora, el consejo del que habla el ministro de Justicia es un consejo técnico. Es un consejo técnico que elaboraría las propuestas técnicas para esta reforma. En nuestro caso, nosotros vamos a presentar ya la propuesta técnica en las próximas horas, que va a estar sujeta obviamente al debate, a la discusión pública. Todos los parlamentarios de los diferentes departamentos la van a socializar con todas las instituciones de sus respectivas regiones, pero en nuestra propuesta, lo que nosotros llamamos el Consejo Ciudadano de Notables, no es este grupo de expertos que va a preparar la reforma, sino es un mecanismo ya, el nuevo mecanismo de designación de las altas autoridades fiscales y judiciales, que van a ser los encargados de evaluar y calificar los méritos de los postulantes. Es decir, que los mejor calificados ya no va a depender de la discrecionalidad de la Asamblea Legislativa, sino de este Consejo Ciudadano de Notables que representan al conjunto de la sociedad civil, y sobre la base de esa calificación que haga, en nuestra propuesta deberían elaborar una terna para cada cargo, diciendo los mejores puntajes corresponden a esta persona, a esta y esta. Con esto se hace la terna para este cargo específico y esa terna se la manda a la Asamblea Legislativa.
Ahora, ¿usted ve una voluntad real por parte del movimiento al socialismo para hacer estas modificaciones que, por lo que usted describe y también por la primera señal que ha dado el gobierno a través del ministro de Justicia, sería importante, un importante aporte a estos cambios que desde hace mucho tiempo atrás se piden y urgen en la justicia boliviana? Vemos que es una señal positiva, una intencionalidad positiva la que expresa sobre todo el ministro de Justicia. Vemos que en este Consejo de Expertos, si se confirman los nombres que ha dado el ministro de Justicia, se está hablando de profesionales del derecho muy destacados en el país, lo que también representa otra señal positiva. Ahora, el tema de fondo es, más allá de esas señales positivas, el tema de fondo es cómo garantizamos que no nos volvamos a equivocar, ¿no? Porque si usted se acuerda, Mauricio, se vendió como la gran panacea de la nueva justicia en Bolivia la elección de jueces mediante sufragio universal. Pero ¿dónde el sistema se pervirtió? Cuando se le dio el monopolio total a la Asamblea Legislativa para que en la fase de preselección, dominada por un partido político que tenía los 2/3, sea el que defina por encima del soberano quién iba a resultar ser juez y quién no. En cambio, en la propuesta que estamos haciendo nosotros, este rol fundamental está repartido en 3 instancias completamente equilibradas. En una primera que es clave, que es la calificación de los puntajes, ya no se mete la Asamblea, sino el Consejo Ciudadano, porque antes se lo utilizaba, esta participación se la utilizaba como un florero decorativo. Ahora sería el Consejo Ciudadano en nuestra propuesta. La Asamblea interviene en la designación dentro de una variable cerrada que es una terna, donde no es discrecional para elegir a quien quiera, como era antes en el sistema actual de la Constitución. Y el soberano, que ya no va a ser con sufragio para cada juez en particular, sino en plancha cerrada para ratificar si se ha hecho un buen trabajo o un mal trabajo, que es lo que no teníamos opción en las elecciones típicas judiciales, donde no había una casilla que le permita a usted expresar que la Asamblea Legislativa hizo un mal trabajo de preselección. Entonces, ese rechazo se expresaba en el voto nulo y en el voto blanco. En cambio, ahora, al ser un referéndum aprobatorio de rechazo y al ser en plancha ofrecidos a los electores la columna de los jueces y la columna de del fiscal general y fiscales departamentales, entonces usted con su voto va a poder aprobar en conjunto o rechazar esa designación que ha hecho la Asamblea sobre la base de ese trabajo previo del Consejo Ciudadano, ¿no? Entonces creemos que con este mecanismo combinado le da una certeza a la sociedad en su conjunto de que esta vez nadie va a poder manipular, como fue actualmente con la Asamblea Legislativa, la designación de las nuevas autoridades judiciales y fiscales del país. Don Carlos, este tema, sin embargo, aún no se ha debatido, no se ha analizado al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vuelvo a lo que le había planteado. ¿Hay voluntad, usted la advierte en el MAS, para poder abordar así el tema de la justicia? Bueno, nosotros estamos haciendo conocer al país nuestra propuesta. Esa propuesta está en base al artículo 411 de la Constitución, parágrafo 2, donde da 2 caminos, ¿no? Un camino es la iniciativa popular constituyente y otro camino es la Asamblea Legislativa. El primer paso que estamos dando es presentar una propuesta bien pensada, bien redactada al país para que sea debatida, para que sea enriquecida, para que sea complementada, y sobre esa base vamos a ver si es que se pueden dar consensos tanto a nivel del gobierno y sobre todo de este grupo de expertos como a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ese es un tema que todavía no lo sabemos, ese es un tema que está abierto, pero por supuesto nosotros no nos cerramos, no estamos diciendo que la propuesta nuestra está escrita en piedra y esa es la que tiene que darse en todo el lujo de sus detalles. Pero creemos que los aspectos esenciales de nuestra propuesta, independientemente de los detalles, darían o dan una garantía efectiva de contar con fiscales y jueces de muy alta calidad profesional y sobre todo de una segura independencia e imparcialidad en sus funciones. Ahora, ¿cuánto tiempo demora una reforma de esta naturaleza, don Carlos? Mire, si uno tomaría las medidas adecuadas, no es necesariamente tan larga como se la piensa o se la prevé.
Es inclusive importante evaluar escenarios, ¿no? Un escenario posible sería, hablando obviamente con el Tribunal Supremo Electoral, si es que hubiera un gran acuerdo nacional ciudadano para que se concrete rápidamente esta reforma, para cambiar lo más antes posible estas autoridades judiciales y fiscales, se podría habilitar, como se hizo en Honduras, por ejemplo, se hizo una cuarta urna, lo que se llamaba la cuarta urna, que se puede habilitar a la par de las elecciones subnacionales una urna paralela para que los ciudadanos vayan a votar la aprobación o rechazo de la reforma a la Constitución. Esa es una alternativa que habrá que evaluarla y verla si el Tribunal Supremo Electoral considera que eso es viable o no, pero esa es una posibilidad. También, si no es esa posibilidad, estamos hablando que demoraríamos unos cuantos meses más, pero en todo caso, dentro del próximo año, de comienzos a finales del próximo año, cualquiera sea la alternativa que resulte viable en la metodología del referéndum, para aprobar la reforma constitucional, le estaríamos hablando del transcurso de un año en el peor de los casos. Ahora, el ministro de Justicia advirtió con abrir procesos contra los miembros del Consejo de la Judicatura si no presentaban renuncias, y algunos de ellos no lo hicieron. ¿Cómo ve usted este anuncio y esta determinación desde el gobierno? Para nosotros, el mejor mecanismo de renovación y remoción de las altas autoridades judiciales no es el juicio de responsabilidades, sino es la reforma parcial a la Constitución, porque como les señalaba, estamos planteando dos disposiciones transitorias y en una de ellas declarando vacantes todos estos cargos, ¿no?, cuando entre en vigencia esta reforma parcial, y estableciendo que se mantienen de manera interina hasta que ingresen los reemplazantes. Ese creemos que es el camino adecuado, porque de esa manera hay una renovación total, no solo de los miembros del Consejo de la Magistratura, sino también del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Fiscal General y de los fiscales departamentales, porque el nivel de desconfianza ciudadana, Mauricio, se extiende en relación a todos los operadores judiciales y fiscales del país. No es solamente un problema específico con relación al Consejo de la Magistratura, que también, por supuesto, no goza de la confianza ciudadana, sino es un problema general de toda la estructura del sistema judicial y fiscal. Entonces, creemos que si logramos ver esto de esa manera integral y logramos remover todas estas estructuras judiciales y fiscales, estaríamos dando una respuesta mejor al país y de una manera mucho más completa. Autoridades de gobierno han manifestado que la justicia, que el Ministerio Público, que el mismo gobierno no debe ser un aparato represor y de persecución política judicial. Hoy en día estamos viendo una serie de acciones, por ejemplo, contra Franklin Gutiérrez, que ha despertado molestia en parte de la población, y así otras que hacen pensar que podríamos estar frente a un nuevo tiempo también de persecución política judicial. ¿Qué dice usted en torno a esto? Sí, ese es el problema principal por el cual estamos presentando esta propuesta, porque de eso precisamente depende la paz social y el reencuentro y reconciliación entre los bolivianos. Lo que le ha hecho mayor daño a la democracia del país y a la Constitución, al Estado de Derecho, ha sido esta manipulación de fiscales y jueces constitucionales y penales para ponerlos al servicio de los intereses del poderoso de turno. Y si bien se ha llevado la medalla olímpica, por decirlo así, los 14 años de régimen del expresidente Evo Morales, incurrieron de alguna manera en los mismos vicios el gobierno transitorio de la señora Áñez, que duró aproximadamente un año, y que los ciudadanos tenían la misma percepción con relación al manejo de los jueces y fiscales que en la época del expresidente Evo Morales. Entonces, eso hacía ver a los ciudadanos de que primero se ponían la camiseta azul, después cambiaban las circunstancias del gobierno y se ponían la camiseta verde, después vuelven a cambiar las circunstancias, gana de nuevo el movimiento al socialismo, se sacan la verde y ahora se muestran con la azul. Entonces, este es un tema donde ya para los ciudadanos es una evidencia, ¿no? Ni siquiera es una suposición o un prejuicio, una presunción. Y por eso en Comunidad Ciudadana decimos, si esta vez no le ponemos el cascabel al gato o no tomamos el toro por las astas,
y asumimos esta realidad en la verdadera dimensión que tiene, Mauricio, nunca vamos a poder encontrar un estado de verdadera paz social y de reencuentro entre los bolivianos. Tú tienes que llegar a tener un juez y un fiscal que, independientemente del caso, a quien beneficie o a quien perjudique, tengas la convicción de que esa ha sido una decisión justa, una decisión decente, una decisión legal, apegada a derecho. Y hoy en día no tienes la certeza, no importa si el caso responde a este partido político o parece que más bien perjudica a este otro o beneficia a este, etcétera. Es decir, hay una total inseguridad e incertidumbre de los ciudadanos con relación al manejo de la justicia y de la fiscalía. Bueno, eso es cierto, porque hoy en día se ve que están siendo liberados muchos de los que en su momento fueron acusados por ese propio sistema judicial, y todo lo contrario ocurre con aquellos que estaban libres y hoy están siendo perseguidos. Queda absolutamente claro el tema del rol del Ministerio Público y de la Justicia. Pero el discurso del gobierno, y con esto cierro, don Carlos, el discurso del gobierno va en coherencia con la práctica. Bueno, eso lo vamos a ver precisamente en el tema de la reforma inmediata, urgente y parcial a la Constitución. Si es que es un discurso sincero, con una verdadera voluntad política de cambiar las cosas como están en el ámbito de la justicia y la fiscalía, entonces el gobierno tendría que apostar a que esta reforma a la Constitución no sea cambiar para no cambiar nada, o sea, no sea un fenómeno de gatopardismo, sino que sea realmente una verdadera transformación de la justicia para tener los mejores operadores fiscales y judiciales que necesita Bolivia. Pero ese tema no es suficiente los discursos, no es suficiente las declamaciones, no es suficiente las poses. La única forma de evidenciar eso es con hechos concretos. Y los hechos concretos son de qué manera se avanza en la esencia de este cambio a la Constitución, que no tiene que ser demorado, ¿no? Tiene que darse cuanto antes en el país. Don Carlos, gracias por haber aceptado este contacto con Cochabamba, por brindarnos el análisis y la información en torno a este tema que es importante para todo el país, para todos los ciudadanos. Muy gentil por haber estado con nosotros hoy en Noche a Noche. Gracias, Mauricio. Hasta un próximo contacto.